Buenos días familia, bienvenidos a otro tiempo en familia con Joa y con Vivi. Nos alegra mucho que tengan la oportunidad de compartir con nosotros este tiempo para que tengamos juntos una oportunidad para aprender más acerca de la palabra de Dios. Bueno familia, veníamos hablando acerca de la primera epístola del apóstol Pedro, perdón. Específicamente ya estábamos abordando el capítulo 4 y la semana pasada nos quedamos en el versículo 3. Entonces vamos a repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. El versículo 3 dice así: por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios, malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Y nos quedamos en esta última parte acerca de los ídolos. Estábamos planteando, y con eso cerramos, fue la idea central de la semana pasada, qué cosas forman ídolos en nuestro corazón. Si el trabajo, si el dinero, la provisión, la familia, una persona, un trabajo, una posición, genera en nosotros la seguridad que define nuestra vida, que define nuestro ser, nuestra propia identidad incluso. ¿En qué otro parámetro nosotros basamos la seguridad que tenemos acerca de nuestra vida, acerca de nosotros? ¿Qué cosa ocupa ese lugar? Y recordemos que justamente lo que Dios espera es que nosotros pongamos en Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, que pongamos en Dios toda nuestra confianza. Entonces, cerrábamos la semana pasada diciendo que cualquier otra cosa que ocupara nuestra seguridad diferente a Dios, entonces se transforma en justamente lo que dice este pasaje al final, en adorar ídolos, en generar en nosotros un ídolo diferente a Dios. Bien, muy bien, sigamos entonces avanzando en el versículo 4. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, es decir, con las personas que tenían esta vida, ¿sí? Lo que mencionamos en el versículo 3 justamente, pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Por supuesto, en nuestra vida encontramos situaciones con personas que hablan acerca de los que los que hemos decidido caminar con Jesús, los que hemos decidido aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestra vida. Entonces, cuando ocurre este cambio, esta transformación en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, y ya no mantenemos los parámetros viejos, sino que incluimos en nuestra forma de pensar, de actuar, los parámetros de Dios, entonces ocurre este cambio de esta nueva vida, de lo que hemos venido hablando. Y cuando ocurre esto, encontramos resistencia en nuestro entorno, encontramos resistencia incluso de personas en nuestra propia familia, de personas cercanas, personas que probablemente amamos, que son importantes para nosotros. Y muchas de estas personas, por no cambiar su forma de percibir nuestro nuevo comportamiento a partir del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces generan estas personas esta situación en donde seguramente hablan acerca de nuestro comportamiento, acerca de nuestro cambio. Bien, versículo 5. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios, el juez que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, por supuesto que no es una sorpresa para nadie que va a llegar un momento en el que Dios va a aplicar un juicio. Va a aplicar un juicio con respecto a lo que cada uno de nosotros ha hecho eh, durante nuestra estadía en este plano, nuestra estadía aquí en la tierra. Y ese juicio pues va a tener dos partes, básicamente. El juicio que va a ser sobre aquellos que estén vivos durante ese momento, pero también va a aplicar a aquellos que ya no lo estén. Es decir, que este juicio aplica inclusive a aquellas personas que, que ya no están con nosotros. Desde el momento de Jesús, eh, incluso antes, estas personas van a someterse a este juicio.
Pero el resultado de este juicio, bueno, no va a ser, no va a ser, no va a desencadenar un castigo, precisamente, para aquellos que hemos decidido creer en Jesús. Y justamente el propósito detrás del creer en Jesús es darnos la vida eterna para que podamos habitar con el Padre, para que podamos estar con Jesús. Jesús mismo dijo que Él se fue a hacernos lugar. Cuando Él se fue al cielo después de haber resucitado y nos manda el Espíritu Santo, Él nos dijo que iba a hacernos espacio en el cielo para que nosotros estemos donde Él iba a estar. Y era necesario que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo. Entonces, hablamos de este juicio que se va a tratar básicamente de la valoración de lo que hicimos en este tiempo, de lo que hicimos mientras habitamos en este tiempo. Pero ya tendrán que darle cuentas a Dios. Cada uno de nosotros es responsable de darle cuentas a Dios de lo que hicimos e inclusive lo que dejamos de hacer en este tiempo. Muy bien, seguimos. Versículo 6. Para eso anunció Cristo la buena noticia. Para eso anunció Cristo la buena noticia. Vamos a detenernos un momento ahí. ¿Cuál es esta buena noticia? Es lo que hemos venido hablando acerca del mensaje de salvación, acerca de las enseñanzas de Jesús, acerca de lo que Él vino a enseñarnos, acerca de cosas que hemos revisado aquí en el tiempo en familia, la enseñanza de Jesús, como por ejemplo amar al prójimo como a nosotros mismos, pero también la obediencia, pero también comprometernos con el cumplimiento de nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Tantas enseñanzas que vivimos acerca durante el ministerio de Jesús, que hemos revisado en los evangelios, enseñanzas que permearon el comportamiento y la mente, el corazón de los discípulos, de los apóstoles, del mismo apóstol Pedro, del mismo apóstol Pablo, por ejemplo. Entonces, para eso anunció Cristo la buena noticia, aún a los muertos. Antes, vamos a detenernos un momento ahí, antes de Jesús, pues hubo una serie de personas que murieron sin haber conocido a Jesús. Empecemos por el mismo Abraham, quien murió creyendo que iba a recibir el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo, que iba a tener una gran descendencia, que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, en el periodo de vida terrenal de Abraham, pues él no vio materializada esta promesa, solamente conoció a su hijo, al que fuera el hijo de la promesa, Isaac. Sin embargo, él murió con la esperanza, y esto lo encontramos detallado en Hebreos capítulo 11, en el Nuevo Testamento. Entonces, personas como Abraham, quienes vivieron y se desarrollaron antes de Jesús y murieron antes de Jesús, pues se fueron de este espacio, de esta vida terrenal, con esa esperanza. Sin embargo, en el momento en que Jesús muere y en el periodo desde su muerte hasta su resurrección, Jesús fue a hablar a estas personas que habían muerto con la esperanza de la promesa que Dios les había hecho a cada uno de ellos. Y estas personas escucharon de Jesús mismo el mensaje de salvación. Y sigue diciendo este pasaje, para que después de que Dios los juzgue, a estas personas que ya habían muerto, para que después que Dios los juzgue por lo que hicieron en vida, sus espíritus puedan vivir con Dios. Entonces, vemos que el mensaje de salvación, que la obra redentora de Jesús, no solamente aplicó para los que estamos vivos ahora, no solamente aplicó para los que estuvieron vivos en el tiempo de los discípulos hace 2000 años, sino que también aplicó para cada una de las personas quienes murieron con una esperanza en Dios, quienes murieron creyendo en una promesa que Dios le había hecho a cada uno de ellos. Con el propósito, la parte final de este versículo, con el propósito de que sus espíritus pudieran vivir con Dios. Entonces aquí reafirmamos que el propósito de Jesús, que era darnos la vida eterna, no solamente es para nosotros, sino también para cada una de las personas quienes murieron sin haber escuchado el mensaje de salvación de Jesús, sin haber conocido
a Jesús. Muy bien, sigamos. Ya se acerca el fin del mundo, por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Vamos a detenernos en esta última parte. Por eso sean responsables y cuidadosos en la oración. Por supuesto, nosotros tenemos eh, una responsabilidad muy grande, primero con nosotros mismos y con los demás, acerca de ser luz, acerca de ser sal de la tierra. Por eso seamos responsables y cuidadosos en la oración. Encontramos en el Nuevo Testamento que la invitación es orar sin cesar, que la invitación es orar en todo momento, ante toda circunstancia. Y una de las cosas que caracterizó la vida de nuestro Señor Jesucristo fue justamente el caminar en la oración, el desarrollar la oración, tiempos de oración, de comunión con su Padre. Encontramos a lo largo de los evangelios cómo la vida de Jesús se encontraban momentos en donde Él se apartaba para tener estos tiempos de oración. En muchos evangelios encontramos que, en muchos capítulos de los evangelios encontramos que Jesús estaba con personas quienes lo seguían, personas que se acercaban a Él para pedir ayuda, para escuchar las enseñanzas que Jesús que Jesús impartía. Y vemos al final de muchos de estos capítulos que Jesús despachaba a la multitud o que Jesús se alejaba de la multitud, buscaba un lugar, un espacio, por lo general se iba a un monte y buscaba un espacio apartado para orar. También encontramos en varios capítulos en la palabra de Dios que Jesús buscaba espacios en la mañana, temprano, para levantarse y buscar la presencia de Dios, acercarse en oración en la presencia de Dios. Pero también encontramos momentos donde Jesús en su angustia, en su preocupación, buscaba la respuesta de Dios. Se acercaba al Padre para poner delante de Él sus preocupaciones. Recordemos aquel momento en el Getsemaní, el momento antes de la crucifixión de Jesús, cuando estaba por tomar la decisión de obedecer la voluntad de Dios y entregarse para que fuera juzgado y finalmente sacrificado. Pero no solamente ese tiempo, cuando estaba en pleno sufrimiento, clavado en una cruz, Jesús oraba con el Padre e intercedía por nosotros. Recordemos nuevamente esa célebre oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no obstante con eso, los discípulos le pedían a Jesús que les enseñara a orar. Y recordamos aquella oración del Padre Nuestro. En fin, tantos momentos en donde Jesús demostró que era cuidadoso en la oración. Por eso, sean responsables y cuidadosos en la oración. También es importante aquí mencionar que una de las promesas que recibió Abraham es que todas las familias de la tierra iban a ser benditas por él, a través de su vida, a través de su descendencia. Pero finalmente él era partícipe y responsable de esa bendición hacia todas las familias de la tierra. Y esto no es posible de otra forma, sino generando en nosotros una acción, generando en nosotros la capacidad de actuar. ¿Y de qué forma lo podemos hacer? Además de, por supuesto, buscar hacer el bien, buscar hacer obras que vayan en función de lo que Dios espera de nosotros, en función de el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, sino también a través de la oración, a través de la intercesión. Y esto lo hacemos básicamente buscando acercarnos a Dios a través de la oración y pidiéndole a Dios bendición para todos los demás, para todos quienes nos rodean, para nuestro prójimo, para nuestra familia, para nuestros jefes, para nuestros compañeros de trabajo, pero también para las autoridades, también para nuestros gobernantes. Nosotros tenemos la responsabilidad de generar un cambio en nuestra sociedad, en nuestra familia, en el conjunto donde vivimos, en la urbanización donde vivimos, pero también en la empresa donde trabajamos, en la escuela, en la universidad a la que vamos, en el ámbito en donde nos desarrollemos. Tenemos la oportunidad y la responsabilidad, así como Jesús, de ser cuidadosos
en la oración, así como lo fue Abraham de ser cuidadosos en la oración, así como lo fueron cada una de las personas que han sido destacables en la búsqueda de Dios y en el desarrollo y la aplicación de su palabra. Entonces la invitación en este tiempo en familia es que recordemos la oración, es que seamos responsables y cuidadosos en desarrollar tiempos de oración para nuestra propia vida, para nuestra familia. Hace poco conversaba con alguien que me hacía una reflexión muy interesante. La persona más importante para cada uno de nosotros pudiéramos creer que se trata de la persona a la que más amamos, pero hemos olvidado también que el desarrollo de nuestro propio ser, de nosotros mismos, es tan importante como el amar a los demás. Justamente Jesús lo enfocó de esa manera, amar al prójimo como a nosotros mismos. El proceso de desarrollar una vida de oración constante, una búsqueda de Dios y el estudio de su palabra, el desarrollo de su palabra en nuestra vida, va a provocar, va a generar en nosotros el crecimiento, el desarrollo de nuestro propio ser, integralmente hablando del espíritu, el alma y teniendo un impacto, por supuesto, en el cuerpo. El desarrollo de nuestro propio ser es el paso inicial para poder amar a los demás, para poder amar con calidad al prójimo. Porque esa fue la instrucción de Jesús, amar al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no somos responsables y cuidadosos en la oración, estamos descuidando nuestro propio ser, estamos descuidando nuestro propio corazón. Y de esa manera impactamos la vida de los demás. La calidad de amor que estamos llamados a dar al prójimo está definida por el nivel de importancia, de responsabilidad y de cuidado que le damos a nuestra propia vida de oración. Estamos llamados a generar un cambio, un impacto positivo, de esperanza, de amor, de bendición hacia los demás, para que la promesa de Abraham se pueda cumplir, para que la promesa que Dios le dio a Abraham, todas las familias de la tierra sean benditas en ti, sea posible cumplirla. Y está en nuestras manos desarrollar estos tiempos de oración, de búsqueda de Dios y de estudio de su palabra en nuestra propia vida, para poder generar un impacto positivo en en nuestro propio entorno cercano, empezando por nuestro hogar, por nuestra familia. Y desde allí generando un impacto positivo en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad más cercana. Si ponemos a Dios en este primer lugar, entonces vamos a poder conocer un cambio en nuestra vida, vamos a poder ver cómo se desarrolla en nuestra vida esta nueva vida de la que venimos hablando, esta vida eterna, si se quiere, desde aquí mismo, mientras estamos aquí. Y esto lo logramos con el desarrollo del reino de los cielos, que tanto explicaba Jesús durante su ministerio. Y esto lo encontramos en los evangelios. Y por supuesto, la forma de desarrollar esto no puede ser posible si no es desarrollando el Espíritu Santo en nuestra vida, si no es experimentando el Espíritu Santo en nuestra vida, para que podamos vivir el gozo de Dios, el amor de Dios, la paz de Dios. Desarrollar en nosotros fe para poder tener una vida de bondad, de búsqueda de hacer el bien, siendo pacificadores, desarrollando la mansedumbre, la templanza. Entonces, familia, los invitamos a que reflexionemos cómo es nuestra vida de oración, cómo es nuestro tiempo de búsqueda de Dios, si estamos siendo cuidadosos y responsables con este desarrollo de la oración, con los tiempos de búsqueda de Dios, si nos estamos levantando en la mañana temprano para buscar a Dios, o si lo hacemos en el mediodía o en la noche, pero finalmente teniendo tiempos de verdadera comunión con Dios, tiempos de verdadera búsqueda de Dios. Y aquí es importante destacar algo. Dios ve el corazón. Dios no ve los actos de sacrificio que podamos hacer, ni las acciones que tomamos, bien sea buenas o malas. Dios lo que realmente ve
es el corazón. Ve lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es importante, y hemos insistido mucho en el tiempo en familia, que es importante que veamos lo que está dentro de nuestro corazón, aquellas cosas que están en nuestro corazón y que generan en nosotros la toma de decisión. Y muchos de nosotros ignoramos qué es lo que hay allí. Por eso es importante que le pidamos a Dios en estos tiempos de oración que escudriñe nuestro corazón y nos muestre lo que hay en él. Nos permita entender lo que hay allí para poder cambiar, para poder acercarnos a Dios con un corazón justamente constrito y humillado, un corazón arrepentido de cosas que van contra la palabra de Dios. Cosas como por ejemplo excluir a Dios de nuestros propios planes, de las cosas que hemos querido en la vida, las cosas que hemos planificado. A lo mejor ya hemos avanzado y hemos tenido un montón de planes construidos en nuestra vida, pero lo hemos hecho quizás al margen de la palabra de Dios, al margen de lo que Dios quiere para nosotros. Este es el momento en donde los invitamos a que recurramos a la presencia de Dios en oración para presentar nuestro corazón delante de Dios. Que Él guíe nuestros pasos, que Él nos confirme las decisiones que hemos tomado, que nos respalde ante las situaciones difíciles que atravesamos, que nos fortalezca en medio de las adversidades que sea que estamos pasando. Y finalmente, que Dios pueda habilitar en nosotros un corazón que sea conforme al corazón de Dios, para que podamos ver en nosotros desarrollada la acción de Dios a través de su Espíritu Santo y de nuevo vivir, experimentar el amor, el gozo, la paz, la fe, etc. Familia, la invitación es a que no nos alejemos de Dios, a que busquemos la presencia de Dios a través de la oración, intercediendo inicialmente por nosotros mismos, sí, pero también intercediendo por los demás, para amar al prójimo como a nosotros mismos y para que todas las familias de la tierra sean benditas a través de nuestra vida, a través de nuestra oración. Familia, ahí donde están los invitamos a que hagamos una oración. Señor, en esta noche te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, por la oportunidad que nos das de conocerte más y de entender tu palabra y lo que quieres para nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros, porque guardas nuestro corazón. Sin embargo, te pedimos perdón porque hemos decidido hacer con nuestra vida lo que mejor nos ha parecido. Finalmente somos mayordomos de los recursos que tú nos has dado, papá. Y esto no lo podemos hacer alejados de tu presencia. Todo lo contrario, necesitamos estar cerca de ti para poder lograr la victoria en cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Jesús mismo lo decía, alejados de mí, nada pueden hacer. Por eso hoy recurrimos a tu presencia. Por eso hoy decidimos entregarte el corazón, para que tú nos limpies de nuestro pecado, para que tú nos limpies de nuestra transgresión. Quizás no somos conscientes de cuál es. Quizás no conocemos lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso te pedimos que lo escudriñes y que nos muestres lo que hay en él. Hoy, Señor, te reconocemos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y por eso te pedimos que hagas de nosotros la persona que tú quieres que seamos. Yo te pido, Señor, que bendigas de una manera especial a cada una de las personas que están viendo esta transmisión, que están viendo este video. Que bendigas a sus familias, que bendigas sus trabajos, que bendigas el fruto de sus manos, que bendigas su salud, que cuides su entrar y su salir. Yo te pido, Señor, que pongas un especial cuidado en las familias, como sea que estén compuestas las familias ahora, Señor, que quizás incluso están fuera de tu diseño original de la familia. Sin embargo, aquí estamos, papá, tal y como somos.
para que tú pongas una bendición especial sobre nosotros. Cuida especialmente de nuestra salud en este tiempo de dificultad, papá. Y permite, Señor, que seamos luz. Permite que seamos ese reflejo de amor, del amor de Jesús hacia los demás. Permítenos actuar, Señor, con base en tu palabra y poder experimentar la nueva vida que Jesús nos prometió. Permítenos experimentar el amor que proviene de ti, la paz que proviene de ti, el gozo que proviene de ti. No la idea que nosotros tenemos preconcebida acerca de estas cosas, sino la experiencia profunda y personal acerca de Jesús, acerca de ti en nuestra vida. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de interceder por otros, de orar incluso por nosotros mismos. Gracias, Señor. En esta noche te pedimos que se haga tu voluntad y que se cumpla tu palabra. Esto te lo hemos pedido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, les mandamos un abrazo. Les pedimos por favor que recuerden los cuidados de bioseguridad que debemos tener, el respeto a las normas en cada ciudad, en cada país desde donde nos ven, para cuidar a los demás y a los que tenemos en casa. Y de esa forma cumplir la palabra de Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Les mandamos un abrazo, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo en un nuevo tiempo en familia con Joa y con Vivi. Un abrazo, Dios los bendiga.